Y para contarnos más sobre de cómo se ha tornado la situación en Rusia y Ucrania, saludamos a Stephanie Enaro, internacionalista e integrante del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Stephanie, ¿qué crees que vino a significar la aparición y estos últimos días del grupo Wagner para Rusia y Ucrania? Bienvenida. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes. Y creo que estamos viviendo un momento muy interesante porque justamente la aparición de esta ruptura del grupo Wagner con el Kremlin se da cuando Ucrania está haciendo avances, cuando está reforzando su contraofensiva, y esto obviamente aparece como una ventana de oportunidad porque fue la primera ruptura de más alto nivel que se da dentro del régimen de Vladimir Putin, y esto hace que muchos piensen que Vladimir Putin puede haber salido vulnerable después de no haber tenido nada cercano a esta último desde que llegó al gobierno a finales de la década de los 90. A ver, pero para entender todo este contexto, Stephanie, porque de verdad han pasado muchísimas cosas en esta tensión entre Rusia, entre Ucrania y bueno, ¿quién es este grupo? ¿Qué es Wagner? ¿Qué representan? ¿Cuánta fuerza tiene? Mira, es una historia muy interesante porque parece que a Vladimir Putin se le revertió el tiro. Grupo Wagner es un grupo paramilitar que el gobierno ruso utilizaba para diversas operaciones, sobre todo en África, donde es la zona de influencia natural de Rusia y necesita mucho apoyo para defender sus intereses. Entonces, el líder del Grupo Wagner, que se llama Evgeny Prigozhin, él era amigo de Vladimir Putin y se hace amigo de él porque era dueño de unos restaurantes muy lujosos en Moscú. Antes tuvo unos puestos de hot dogs y antes fue convicto. Entonces Vladimir Putin se hizo amigo de toda una fichita al que además le daba contratos del Ministerio de Defensa, le daba cerca del 6% del presupuesto de defensa en contratos y también le daba contratos para surtir de comida a las escuelas de gobierno, a los eventos del Kremlin, y por eso algunos llamaban a Evgeny Prigozhin el chef de Putin. Wow. Pero, ¿qué fue lo que pasó y dónde ocurre este rompimiento y dónde se convierten en enemigos? Los videos que saca en las últimas semanas Evgeny Prigozhin dice que el ejército ruso atacó a sus hombres y que mató a algunos. Entonces, por eso él hace esta ruptura abierta con el gobierno de Vladimir Putin y dice que va a organizar una marcha de justicia en Moscú de la misma manera que lo hizo Alexei Navalny. Entonces, el mismo discurso político del mayor oposición se lo adueña Evgeny Prigozhin y va rumbo a Moscú. Los ánimos estaban calentando, el alcalde ya estaba muy asustado, había mandado a las gentes a la casa, esto pasó, iba a pasar en un domingo, en un sábado, perdón, había dicho que el lunes no se iba a trabajar y de repente Evgeny Prigozhin dice, no voy a seguir porque no quiero derramar la sangre del pueblo ruso. Ya lo habían juzgado, bueno, acusado de traidor, entonces Vladimir Putin dice, bueno, quién sabe qué se dijeron en privado porque hablaron, retiro los cargos y él se fue a Bielorrusia, y esto nos muestra que los acuerdos privados pesan más que los acuerdos institucionales en Rusia. Supuesto. Querida Stephanie, ¿cuáles son los escenarios ante esta ruptura entre Vladimir Putin y este grupo Wagner? Aún no sabemos qué tan grande fue la ruptura, porque para que le hayan dado un salvoconducto a Evgeny Prigozhin a Bielorrusia, que es una nación aliada, pues quiere decir que todavía hay una ventana de diálogo. Lo que sí es importante es que este tipo de escenarios reafirman una vez más lo importante que es poder pensar a nivel geopolítico en un escenario post-Putin, cómo afectaría a la seguridad de Europa y a la seguridad de Asia, porque Rusia es el corazón de Eurasia, está justamente a la mitad y es un país muy difícil de gobernar por su geografía y tiene incluso 11 zonas horarias diferentes. Entonces, necesita un liderazgo fuerte y sin Putin esto sería claramente una incógnita. Ahora, también se tiene que ver que esta polarización que estamos viendo a nivel global también existe dentro de la población rusa, y Prigozhin siempre estuvo en contra de la guerra, dijo que los militares lo habían hecho por razones de ego y corrupción y que además no sabían
dirigir al ejército ruso porque estaban haciendo puras barbaridades. Más o menos así lo decía él en sus palabras. Y por eso la gente, los que no están de acuerdo con la guerra, ahora lo ven como un estandarte y pudo haberse convertido en el nuevo símbolo de la oposición dentro del régimen. Pues tema complicado, por supuesto, y el que yo creo que estaremos dando de qué hablar a lo largo mínimo de esta semana. Veremos pues los alcances, los resultados y a ver si se sabe algo del diálogo entre Vladimir Putin y Wagner. Muchísimas gracias, Stephanie, por haber estado con nosotros. A ustedes, excelente tarde. Igualmente.